Hay casos que impactan y luego está el caso de Mauricio Leal, una historia tan perturbadora que durante semanas Colombia entera no hablaba de otra cosa, porque esto no era solo una pérdida de vida, era el caso trágico del estilista más famoso del país, el hombre que maquillaba reinas, actrices, presentadoras y celebridades, el hombre que parecía tener una vida perfecta, pero detrás del lujo habían secretos, había tensiones familiares, había dinero y había alguien muy cerca observándolo todo. Lo más aterrador es que al principio parecía que él mismo se había quitado la vida. Una carta, una escena extraña, una despedida escrita a mano y dos cuerpos sobre una cama, pero algo no cuadraba. Y cuando los investigadores empezaron a revisar los detalles, descubrieron algo que terminó estremeciendo a todo el país. Mauricio Leal nació en Cartago, Valle del Cauca, y construyó una carrera impresionante desde cero. Comenzó trabajando humildemente en peluquería, mientras estudiaba, pero tenía algo especial. Sus clientes decían que era perfeccionista, amable y extremadamente disciplinado. Con el tiempo logró abrir su propio salón en Bogotá y terminó convirtiéndose en uno de los estilistas más famosos de Colombia. Trabajó con modelos, actrices, reinas de belleza y presentadoras reconocidas. Tenía dinero, prestigio, fama, pero quienes lo conocían también decían algo importante. Mauricio era muy unido a su mamá. La mamá de Mauricio, Marlene Hernández, vivía con él y según amigos cercanos eran inseparables. Mauricio la cuidaba muchísimo. Ella era prácticamente el centro de su vida. Muchos incluso decían que Mauricio trabajaba tanto precisamente para darle tranquilidad y comodidad a ella. Pero había otra persona en esa casa, su hermano, Jonier Leal. Ahí es donde esta historia empieza a ponerse turbia. Durante años, la relación entre Mauricio y Jonier fue descrita como complicada. Según varios testimonios, existía rivalidad. Mauricio era exitoso, tenía reconocimiento, dinero y contactos. Mientras tanto, Jonier atravesaba por problemas económicos y personales. Y aunque públicamente parecían unidos, con el tiempo comenzaron a aparecer relatos sobre tensiones, envidia y resentimiento. Pero nadie imaginaba lo que estaba por pasar. 22 de noviembre del 2021. La noticia explota en todos los medios de Colombia. Mauricio Leal y su madre aparecen sin vida dentro de su casa en La Calera, cerca de Bogotá. Los cuerpos estaban sobre una cama y junto a ellos había una carta, supuestamente escrita por Mauricio. La carta daba a entender que él le había quitado la vida a su mamá y luego él mismo se había quitado la vida. La escena era extrañísima. Había armas blancas, una escena impactante y una despedida escrita con frases confusas. Muchos inicialmente pensaron, fue un caso donde él mismo se quitó la vida después, pero algo comenzó a generar dudas. La carta fue una de las cosas más perturbadoras del caso, porque sí, los peritos confirmaron después que Mauricio sí la escribió, pero hay un detalle aterrador. La fiscalía concluyó que Mauricio la escribió mientras estaba drogado y herido. Según la investigación, le habrían dado 9 pastillas para dormir antes del caso. Eso explicaría por qué la letra se veía débil, irregular y extraña. Las autoridades creen que Mauricio fue obligado a escribirla. Imaginen eso por un segundo. Un hombre agonizando, escribiendo una falsa despedida mientras la persona involucrada estaba ahí. La fiscalía comenzó a notar inconsistencias casi de inmediato. Primero, las heridas no coincidían con alguien que se hubiera quitado la vida. Segundo, había movimientos sospechosos en los celulares después de la pérdida de vida. Tercero, las cámaras de seguridad mostraban algo clave. Según la investigación, la única persona que entró y salió de la propiedad fue Jonier, y entonces empezó el derrumbe. Los investigadores encontraron rastros de líquido vital, toallas manipuladas, evidencia biológica y contraindicaciones en las versiones del hermano. Cada vez era más difícil sostener la teoría inicial. Uno de los elementos más perturbadores del caso fue un audio atribuido a Mauricio, un audio donde se le escuchaba débil, casi sin fuerza. Para muchos colombianos escuchar eso fue devastador, porque ya no parecía una despedida voluntaria, parecía alguien obligado, sin capacidad real de reaccionar. Y ahí la opinión pública cambió completamente. En enero del 2022 todo explota. Jonier Leal es capturado por la fiscalía. Al principio se declara inocente, pero después ocurre algo inesperado. Acepta su responsabilidad. Sí, el propio hermano confesó haberle quitado la vida a Mauricio y a su mamá. Colombia quedó en shock, porque durante semanas muchos se negaban a creerlo. La idea de que alguien pudiera quitarle la vida a su mamá y a su hermano por dinero parecía demasiado brutal, incluso parecía una historia criminal. La hipótesis principal de la fiscalía fue económica. Según la investigación, Jonier atravesaba problemas financieros y Mauricio tenía una fortuna millonaria, propiedades, empresas, vehículos y dinero. La fiscalía afirmó que el hermano buscaba quedarse con esa herencia, pero lo más aterrador es la sangre fría con la que habría sido planeado, porque no fue un ataque impulsivo. La teoría oficial habla de sedación, manipulación de escena y alteración de pruebas. Y aquí empiezan las teorías que todavía hoy siguen apareciendo en redes. Muchos colombianos creen que Jonier no actuó solo. ¿Por qué? Porque la complejidad de la escena, por el tiempo, por algunos rastros biológicos mencionados en la investigación, incluso hubo
Hubo debates enormes en internet sobre si existía un cómplice, pero oficialmente la fiscalía sostuvo que no había evidencia de una tercera persona involucrada. Aún así, las dudas nunca desaparecieron del todo. Después de años de proceso judicial, llegó la condena definitiva. En junio del 2024, Jonier Leal fue condenado a más de 55 años de prisión por quitarle la vida a su hermano y a su madre. La sentencia incluyó pérdida de vida agravada y alteración de pruebas. Actualmente cumple condena en prisión, y aunque el caso judicial avanzó emocionalmente, para Colombia la herida nunca cerró, porque este caso destruyó algo muy profundo, la idea de la confianza familiar. Hay detalles de este caso que todavía hoy siguen dando escalofríos, como el hecho de que Mauricio aparentemente intentó defenderse mientras estaba sedado, o la reconstrucción de los últimos minutos dentro de la casa. Pero quizá lo más perturbador fue esto: la escena parecía diseñada para engañar a todos, y por un momento funcionó. Este caso paralizó el país. Durante meses fue tema principal en televisión, redes sociales y programas judiciales, porque tenía todos los ingredientes que obsesionan al público: fama, dinero, traición y misterio. Pero también porque Mauricio era querido. Muchísimas celebridades hablaron públicamente del dolor que sintieron, y muchas personas comenzaron a preguntarse algo aterrador: ¿cuánto conocemos realmente a quienes tenemos cerca? Hasta el día de hoy el caso sigue generando conversación. La condena contra Jonier quedó como uno de los fallos más altos en los últimos años en Colombia. Todavía existen discusiones alrededor de la herencia de Mauricio, los bienes, la administración de propiedades y las teorías sobre posibles cómplices. También hubo polémicas relacionadas con acuerdos judiciales y beneficios que inicialmente se discutieron durante el proceso. Sin embargo, finalmente terminó recibiendo una de las condenas más altas relacionadas con este tipo de tragedia familiar en Colombia. El caso de Mauricio Leal no solo fue una tragedia, fue una historia de traición absoluta. Un hombre exitoso, una madre amorosa y alguien de su propia sangre convertido en el principal responsable. Tal vez por eso este caso impactó tanto, porque rompió algo que creemos intocable: la familia. Y todavía hoy, cuando la gente escucha el nombre de Mauricio Leal, recuerda esa escena, la carta, el misterio y la pregunta que jamás dejará de dar miedo: ¿qué también conocemos realmente a las personas que amamos? Y esta historia nos hace recordar una parte de la Biblia, donde Caín mató a Abel. Y actualmente este es el apodo que lleva Jonier Leal. Esto fue Historias sin filtro. ¿Quieren más casos reales y perturbadores? Síganos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Historias sin filtro. Y recuerden, a veces las historias más aterradoras ocurren dentro de la propia familia. No olvides compartirlo, darle like, suscribirte y comentarnos. Nos vemos en un próximo episodio.